El 15 de abril de 1996, No Doubt lanzó el tercer sencillo de su álbum Tragic Kingdom, una canción que representaba un riesgo ya que se salía del estilo de la banda, pero finalmente terminó volviéndose su éxito más grande. Hoy en El Observador Indiscreto, Don't Speak. En cuanto a la letra, sabemos que habla de una separación. Don't Speak es una canción súper sentimental, súper triste, de una separación, donde dice que por favor no hables porque tus palabras duelen. Bueno, es muy melancólica. Pero lo que mucha gente no sabe es que antes la canción era alegre y eran de amor. Y usaba todavía el Don't Speak, el no hables, pero con un sentido muy diferente. Entonces la canción la escribió con Stefania, su exnovio, cuando eran novios. Y esta versión original todavía se puede encontrar en internet y sonaba más o menos así. Cuando Gwen Stefani terminó con su novio, con su pareja, la canción la querían rescatar, no dejarla pues en el olvido y le cambiaron totalmente la letra. Pero el dato más interesante de todo esto es que el exnovio de Gwen Stefani era el bajista Tony Canal. Imagínate terminar una relación de tanto tiempo porque duraron 8 años, o sea, 8 años y tener que seguir teniendo en el trabajo, pues porque el grupo al final termina siendo un trabajo. Viajar juntos, vivir experiencias juntos, ver quién le cae a la vieja, quién le cae al man. Fue la verdad muy difícil para la banda y el ambiente de la banda estuvo muy pesado durante ese periodo. Y ambos músicos afirman que durante más de 2 años en las entrevistas que les hacían les tocaba prácticamente recordar todo lo que habían vivido, entonces fue durísimo para ellos. Sin embargo, a la hora de hacer el video quisieron olvidarse de toda esa historia y se fueron a algo mucho peor. Y créanme, es mucho peor, la separación de la banda. La idea surgió ya que luego de hacer unas fotos para una revista, la cual era la primer portada importante para la banda, la revista Spin decidió mostrar solo a Gwen, dejando al resto de la banda de lado. Este momento fue recreado en el video, donde la banda parece decidida a dejar la cantante, mientras ella parece desconsolada. Y el ambiente que se ve en el video es real, el grupo no estaba en su mejor momento anímicamente. Créanme, la verdad, yo tengo un grupo y yo creo que eso duele igual o más que una separación de relación. O sea, cuando alguien ha dejado el grupo o cuando tenemos que sacar a alguien, eso es horrible. Es como terminar con una persona. Hay lloradas, se destruyen amistades, discusiones, es horrible. El videoclip estuvo a cargo de Sophie Muller, que de verdad es una grande de los videoclips. Ha trabajado con Weezer, Pink, The Killers, Coldplay, Blur y un montón más que hacen parte de los mejores videoclips de los años 90 y 2000. El video fue rodado en los antiguos Maxenic Studios en Los Ángeles, donde hace muchos años se filmaban películas mudas. La totalidad del video iba a ser con las imágenes filmadas aquel día. Sin embargo, Gwen Stefani lloraba desconsolada una y otra vez, lo que demuestra lo difícil que fueron aquellos días y la emoción que incluía en su voz. Incluso en algunas partes del video podemos ver que está a punto de llorar. A la directora no le gustó esta emoción tan desbordante y decidió incluir imágenes reales de un concierto, al estilo documental. El evento se registró el 21 de agosto de 1996 en New York, donde No Doubt se presentó junto a la banda de ska punk Goldfinger. En las imágenes se puede notar la emoción de Gwen, pero al mismo tiempo un sentimiento de cansancio y melancolía que iban perfecto con la canción. La banda asegura que después de este concierto la voz de la cantante se puso muy mal y debieron cancelar algunas fechas en Europa. En cuanto a los detalles técnicos, vemos un lugar adecuado para parecer como un ensayadero de garaje. Ahí vemos como botes de pintura, vemos escaleras, hay detalles que no se entiende muy bien qué es, pero todo parece ser como un lugar viejo o simplemente un lugar donde se guardan cosas. Como curiosidad, en uno de los planos alcanzamos a ver una limusina pasando al fondo. Hay una parte donde el guitarrista empieza a tener como un sueño y en el sueño él se encuentra con otro guitarrista y empiezan a tocar. Es el guitarrista de Foo Fighters, Pat Smear. Entonces imagínense personajes ahí juntos. Al parecer Pat Smear era muy amigo de ellos en la época, o sigue siendo, pero durante la grabación estuvo ahí pendiente y lo metieron a la grabación, lo metieron en el rodaje.
Luego vemos la sesión fotográfica, donde se imita la situación vivida con Spin y vemos una escena donde la banda parece votar para excluir a la cantante. Al fondo vemos imágenes que se conectan con el estilo de la portada del álbum, las naranjas y el campo, algo que se recrea al inicio del video. Esta parte del inicio es muy metafórica, es un poco confusa y va ligada al estilo del álbum, que era que se hablaba de las naranjas podridas, de todo este ambiente de campo, pero también va ligado con la canción. El mismo plano que vemos al principio, la persona, el bajista baja la naranja, está podrida y al final la vuelve a poner, pero es el mismo plano al revés. Esto hace relación a la idea de la canción. A veces decir las cosas resulta siendo peor. Una vez pronunciadas las palabras, no hay nada para arreglar el daño hecho. No se puede quitar una naranja podrida de un árbol y volverla a poner. Por eso esta parte se muestra en un mundo de fantasía, un mundo que no es real. Y la persona que quiere hacer esto es precisamente el ex de Gwen Stefani, el que probablemente dijo cosas que hubiera querido no decir, pero ya era muy tarde. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse. Si no se han suscrito, suscríbanse. Compártalo con sus amigos. Escuchen mucho rock, escuchen muchos clásicos. Escuchen de todos los años. Disfruten la música. Chao, chao. Nos vemos en la próxima, pues.